Continuamos con el curso de física moderna con la teoría clásica de la cavidad radiante. A principios del siglo pasado, Rayleigh y también Jeans hicieron cálculos de la densidad de energía de la radiación por una cavidad o cuerpo negro, como el que se muestra en la figura de la izquierda. La idea general de este cálculo consiste en considerar una cavidad de paredes metálicas que se calienta de manera uniforme a temperatura T. Aquí tenemos por facilidad o simplicidad vamos a considerar una caja metálica a temperatura uniforme T, hueca y cúbica. Las paredes emiten radiación por agitación térmica. Y Rayleigh y Jeans consideraron lo siguiente. Primero, usando la teoría electromagnética, calcularon las posibles ondas estacionarias dentro de la cavidad. Y luego, usando los resultados de la teoría cinética, contaron la energía que hay entre la frecuencia nu y nu más delta nu, donde nu es la frecuencia. Entonces, la cantidad a calcular es la densidad de energía que vamos a denotar por ρ de T nu, donde T denota la temperatura y nu la frecuencia. Entonces vamos a considerar un cubo de paredes metálicas, como el que se muestra aquí a la derecha. Vamos a considerar que el cubo tiene arista, se llama eso, A, y vamos a solucionar la ecuación de onda dentro de este cubo hueco. Las paredes metálicas, implican que el campo va a ser cero en ellas, porque si recordamos, la definición de un metal es un material donde los electrones se mueven libres, y si hubiera un campo eléctrico, las cargas se moverían para contrarrestarlo, anulando su valor. Entonces, vamos a solucionar la ecuación de onda para el campo con condiciones de frontera en las que el campo perpendicular es cero. Sabemos que en espacio libre las soluciones son en ondas planas, que van a ser una constante veces, donde es un vector constante de cero, veces la exponencial de i a la omega t menos k punto r. ¿Recuerdan ese omega menos k punto r? K punto r pues es el u que veníamos antes, y que demostramos que cualquier función que fuera dependiera de esta variable u, pues va a ser solución de la ecuación. Entonces estas también son soluciones, se conocen como ondas planas. El coeficiente el exponente complejo, sabemos que es un fasor, es decir, es un número complejo que oscila en el tiempo con magnitud 1 entre 1 y i. Para cumplir las condiciones de frontera vamos a necesitar que este término se anule, ¿verdad? Para que se anulen las fronteras, y vamos a tener que hacer combinaciones lineales de esos términos. Pero más detalle lo vamos a ver a continuación en la siguiente lámina. Entonces, les recuerdo, vamos primero a solucionar cómo son las posibles formas o modos del campo electromagnético dentro de esta caja, para posteriormente contar cuántos de estos pueden existir entre la frecuencia nu y delta nu, y luego multiplicarlos por la energía de cada uno de esos modos, y de esa manera tendremos la densidad de energía en este sistema. Entonces continuamos. Déjenme cerrar esto y regresamos otra vez al campo, que se me cerró aquí la aplicación. Denme un segundo. Entonces estamos en la siguiente hoja. Muy bien. Entonces, tenemos la ecuación de onda y vamos a solucionarla en esta caja. En realidad, esta ecuación de onda es vectorial, entonces son tres ecuaciones de la forma esta, donde EI es la componente yésima, donde I va en X, Y, Z. Así, en la componente yésima, el laplaciano en coordenadas cartesianas, porque pues, las condiciones de frontera son cartesianas, pues sería derivada segunda de X, derivada segunda de Y, derivada segunda de Z. Y vamos a solucionar esta ecuación por separación de variables. Entonces, proponemos que la yésima componente del campo, que depende del espacio y el tiempo, se va a poder separar como una X que nada más depende de la coordenada X, una Y que nada más depende de la Y, y una Z que depende de la Z, y un T que nada más depende del tiempo. Si hacemos proponemos la solución en separación de variables y la sustituimos en la ecuación anterior, en la que está acá arriba. Denme un segundo. La sustituimos acá arriba, sustituyendo.
llegaremos a que, por ejemplo, la derivada segunda de x al aplicar sobre este término, pues nada más va a derivar a la componente en x y para las demás son constantes, entonces salen de la derivada y quedaría el primer término de esta forma. Y ya podemos reemplazar la derivada parcial por una derivada total, porque pues nada más depende de x, nada más depende de x. Y así con los otros términos. En el segundo término salen x, z y t como constantes y queda la derivada segunda de y, el tercero la derivada segunda de z y el cuarto la derivada segunda en el tiempo, igual a 0. Ahora, como es usual en el método de separación de variables, dividimos toda la ecuación por la función x, y, z, t y llegaríamos a que 1 sobre x derivada segunda de x al cuadrado más 1 sobre y derivada segunda de y al cuadrado más 1 sobre z derivada segunda sobre z y derivada segunda del tiempo igual a 0. Ahora, esta ecuación se debe cumplir para toda x, y, z y t. Y como cada uno de estos términos depende solamente de una de las variables, esta ecuación se va a satisfacer para todo x, y, z, t, si y solo si cada uno de los términos es una constante, ¿no? De otra manera, dependería de x o el primer término y los demás no tienen manera de saber en qué x se encuentra y por tanto cada uno de estos sumandos es constante. Entonces vamos a decir que, por ejemplo, el primero es igual a la constante c de x, cx. Entonces, derivada segunda de x con respecto de x es igual a cx por x. Aquí lo que hice fue pasar multiplicando el x aquí. Bueno, perdón, pasé multiplicando del otro lado y queda pues cx por x. De esta ecuación pues tenemos que la solución, pues una función que derivada dos veces nos da la misma función por una constante, podemos proponer una solución exponencial y al sustituir llegaríamos a la ecuación pues característica, que significa que m cuadrada debe ser igual a c de x. Ahora, como es una solución exponencial, la m puede ser real o compleja o imaginaria. Si fuese real o tuviera un componente real, va a ser una función, pues una exponencial creciente o decreciente, pero que en 0 vale 1. Y podemos hacer que se anule, por ejemplo, en 0, en la pared con x igual a 0, pero no vamos a poder hacer lo que se anule en la pared x igual a l, a menos que la solución sea periódica. Y entonces para que sea periódica necesitamos que sea imaginaria. Entonces, necesariamente, para que sea imaginaria, pues necesitamos que el c de x sea negativo. Entonces, c de x es igual a una constante negativa, menos kx cuadrada, con kx elemento de real. Entonces, la m es igual a i veces kx. Esto para que la solución sea periódica. Lo mismo para las otras constantes, ¿no? Porque llegaríamos a la misma situación. Entonces, la primera constante sería menos kx cuadrada, la segunda menos ky cuadrada, la tercera menos kz cuadrada. Ahora, con respecto al tiempo sería algo similar. Si queremos una solución que sea armónica, y más vale que sea armónica, porque si no, la solución se moriría en el tiempo y no podríamos registrarla pues cuando midamos la radiación emitida por esa cavidad, ¿no? Entonces más vale que buscamos soluciones armónicas, entonces también van a ser negativas, pero menos por menos va a dar más, y la constante le llamamos omega, entonces sería más omega cuadrada sobre c. Esta ecuación se puede reescribir de esta forma, entonces llegamos a una restricción para las constantes k y omegas dada por esta ecuación, que luego vamos a retomar. Ahora, sabemos entonces que las soluciones son pues la multiplicación de estas exponenciales. Sin embargo, necesitamos, como vamos a hacer una caja con paredes metálicas, por ejemplo, consideremos la componente x, sabemos que debe anularse en las paredes, en y igual a 0 y en y igual a a, en z igual a 0 y en z igual a a. Vamos a señalar estas paredes. Aquí por ejemplo, la z igual a 0, le voy a poner en verde, es esta, sería esta pared que está aquí abajo, y la z igual a a, pues esa pared de acá arriba. El campo en x debe anularse en estas paredes y también debe anularse en las paredes en y. Voy a ponerlas en amarillo. Aquí. En y igual a 0, en esta, y en la de atrás, esta que está aquí atrás, ¿no? Se debe anular el campo. Entonces, para anularlo, les decía que podemos hacer combinaciones lineales de estas exponenciales, porque si combinamos e a la menos ikx con e a la más ikx, pues esto nos daría un seno de kx, y este seno pues se anula en 0, y en alguna otra, se puede anular en cualquier otra distancia, en particular en x igual a a, por ejemplo. Entonces, proponemos que e de x sea un e de x0 por coseno de kx, porque no vamos a anularlo en la componente x, porque no es no es perpendicular a esta pared, pero sí es la pared en y y en z, de esta forma. Entonces, cuando
y igual a 0, pues se anula el e de x. Cuando z igual a 0 se anula. Pero además necesitamos que se anule cuando y igual a a y cuando z igual a a. De que se anulen y igual a a, pedimos pues que ky por a sea una raíz del seno, entonces igual a n pi entre a, con n elementos naturales. Y lo mismo para la componente z. Continuamos. De esta forma, la solución para la caja la podemos proponer de la siguiente manera. Decimos la solución para la ecuación de onda va a tener una solución como un e de x por coseno de kx, seno de ky, seno de kz y a la medio omega t. En el tiempo no necesitamos anularla, entonces no tenemos que hacer una combinación lineal. Para la componente y de manera similar, solo que se debe anular en la kx, en la x y en la z. Entonces la proponemos así. Y de la misma manera para la EZ, ¿no? Seno de kx, seno de ky y coseno de kz. Entonces estas serían las soluciones para las componentes del campo. Ahora, ahí tenemos algunas restricciones. Primero, recuerden que habíamos pedido que no hubiera fuentes. Entonces la divergencia del campo es igual a 0. Esto implica que kx por e de x más ky por e de y más kz por e de z igual a 0. Eso se puede mostrar sustituyendo las soluciones de arriba en la ecuación de la divergencia. Lo mismo, habíamos llegado a otra expresión, ¿se acuerdan? Sustituyendo la ecuación de onda, tenemos la restricción de kx cuadrada más ky cuadrada más kz cuadrada igual a omega cuadrada sobre c cuadrada, que es la ecuación que deducíamos antes, ¿no? Ahora, como ki es igual a n pi sobre a, se tiene entonces que las frecuencias permitidas, sustituyendo de aquí, déjenme poner otro color, o sea, de aquí puedo despejar para omega cuadrada y me daría que omega cuadrada es igual a c cuadrada por kx cuadrada más ky cuadrada más kz cuadrada. Y entonces la omega pues es igual a pi por c sobre a por nx cuadrada más ny cuadrada más nz cuadrada, donde las n son pues por esta expresión que teníamos aquí, ¿no? Bueno. Entonces, estas son las frecuencias resonantes o las frecuencias permitidas para las ondas electromagnéticas dentro de la caja. Ahora, esta es la frecuencia angular. Podemos definir la frecuencia, es igual a omega sobre 2pi, y eso sería c sobre 2a por la raíz de nx cuadrada, ny cuadrada más nz cuadrada. Ahora, queremos contar cuántos modos hay entre nu y nu más delta nu. Entonces, contamos el número de frecuencias permitidas entre nu y nu más delta nu. Aquí sería un delta nu. Denme un segundo, se me fue la nu aquí. Bueno, entonces, como los n son números enteros, esto nos forma una cuadrícula en el espacio de 3 dimensiones, sería así, ¿no? Y queremos contar cuántos hay de esta cuadrícula, cuántos puntitos caben entre nu y nu más delta nu. Ahora, cada cuadrito sería así como tiene 4 puntos, ¿no? Así. En cada cuadrito cabe aproximadamente un punto, porque se fijan, pues cada esquina tiene como un octante de cada punto, entonces son 8 octantes, sería aproximadamente un punto por cuadrito. Entonces si calculamos el volumen dentro de estas dos capas, radios entre nu y nu más delta nu, ¿cuánto volumen hay? Pues aproximadamente nos va a dar cuántos puntos hay válidos, o sea, cuántos frecuencias válidas hay entre nu y delta nu. Entonces definimos un R que sea igual a nx cuadrada más ny cuadrada más nz cuadrada, que sería como el radio en este espacio tridimensional. Y entonces la frecuencia de la ecuación esta que tenemos aquí antes, ¿no? Haciendo esta sustitución aquí, ¿verdad? Tenemos que si esto es R, entonces llegamos a que R es igual a 2A por nu sobre C. Ahora, ya que N de R es el volumen entre los dos cascarones, o sea, la cantidad que queremos es el volumen entre los cascarones de nu y nu más delta nu, pues sería el área de la esfera de radio R, sería 4pi r cuadrada, por el ancho, que es diferencial de R. Ahora, solamente nos interesan los n's positivos, entonces de toda la esfera solamente nos interesa un octante, entonces es un octavo de esto. Muy bien, que eso 4 entre 8, pues es un medio, entonces daría pi r cuadrada diferencial de R. Y sustituyendo la ecuación que relaciona a R con nu, o sea, esta,
En esta expresión llegamos a una expresión para la n de nu, que sería pi sobre 2 por el r cuadrada, pues sería 2a cuadrada sobre c por nu cuadrada, y el diferencial de r pues sería 2a sobre c por diferencial de nu. Agrupando términos nos daría n de nu es igual a pi sobre 2 por 2a sobre c al cubo, nu cuadrada diferencial de nu. Esto hay que multiplicarlo por 2 porque cada modo de vibración tiene hay dos formas de polarización, porque así sucede con las ondas transversales. Hay un 2 ahí, que al final no va a ser tan relevante, pero bueno, hay un factor de 2 ahí que hay que multiplicarlo. Entonces, ya contamos cuántos modos de vibración para las ondas electromagnéticas existen dentro de una caja a frecuencia nu y nu más delta nu. Entonces, ya tenemos una expresión para esto. Así, el número de frecuencias entre nu y nu más delta nu es n de nu igual a pi por 2a sobre c al cubo, nu cuadrada diferencial de nu. Ese es el primer paso, contar cuántos modos de vibración hay. El segundo paso es cuánta energía trae cada modo. Para esto usamos la ley de equipartición de la energía. En un sistema en equilibrio a temperatura T, la energía de cada grado de libertad es kT, donde K es la constante de Boltzmann, ¿no? Y esto es la misma energía para cada modo. Por eso se le llama a este teorema de equipartición. Entonces, la energía que emitirían, que está en esta caja, pues sería E de nu es igual a KT por cada modo por el número de modos a esa frecuencia. Bueno, entre esa frecuencia y esa frecuencia más un delta nu. Entonces, la densidad la obtendríamos de dividir eso sobre el volumen de la caja, que sería A cúbica, y así obtenemos una expresión para ρ de T nu diferencial de nu, que sería esta expresión. 8pi nu cuadrada c cúbica KT por diferencial de nu. Entonces, si uno grafica esta cantidad como función de la frecuencia, uno esperaría un comportamiento que va con nu al cuadrado. Entonces, vamos a recordar, si se fijan, si hacemos la gráfica de la radiancia, tenemos el experimento y nuestra predicción a través de la teoría clásica. Y lo que nos dice el experimento es esta curva azul, y la teoría clásica nos da una parábola, porque es una función cuadrática. Vemos que para frecuencias bajas sí hay una cierta parecido o más o menos funciona, pero para frecuencias altas los comportamientos divergen. Como la divergencia es tan drástica, como tal que, por ejemplo, esta expresión diverge para frecuencias grandes, lo que significaría que cualquier cuerpo a cualquier temperatura estaría emitiendo con mucha energía a frecuencias muy altas. Entonces, y esto no ocurre, ¿verdad? Eso solamente es un problema de nuestra explicación. Nuestra explicación predice que sí debería de ser, pero claramente está mal, primero porque el experimento y además porque tendríamos que tener una emisión en frecuencias altas muy grande. A esto le llamaron la catástrofe ultravioleta. Catástrofe ultravioleta. Pero esa catástrofe, nótese que no existe en realidad, o sea, solamente es una catástrofe para los teóricos o para los científicos de ese tiempo. Sin embargo, el experimento nos dio una cosa muy diferente. El primero que pudo acercarse a una explicación teórica de este resultado fue Planck. Pero antes de ir a explicar cuál fue la contribución de Planck o, bueno, alguna manera de interpretar sus resultados, primero vamos a explicar de dónde viene el resultado del teorema de la equipartición. Es decir, vamos a rederivar este resultado, que es un resultado de mecánica estadística, y para eso necesitamos hablar de la distribución de Maxwell-Boltzmann. Y eso lo vamos a hacer en un siguiente video.